Hola, muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a un video más en nuestro canal de aviación My2Play. Seguramente muchas veces se han preguntado cómo reconocer aviones, porque hay varios tipos de aviones, o muchos diría yo. En este video les vamos a explicar junto con Camilo, hola Camilo, junto con Camilo, cómo reconocer ciertos tipos de aeronave que por ejemplo operan aquí en El Dorado. En la foto vemos un Boeing 737, Airbus 320, Boeing 787, Camilo, ¿qué otros aviones vemos ahí? Vemos un Embraer 145, un ATR, un Airbus 350. Entre otros. Entonces, pónganse cómodos, bienvenidos. El Airbus 320. El Airbus 320 seguramente es uno de los aviones que más vuela en Bogotá, en el país, en el mundo. El Airbus 320, el que estamos viendo en la fotografía, es un Airbus 320 Avianca que pintaron con los colores de la película Encanto de Disney. Camilo, ¿cómo podemos reconocer un Airbus 320, por ejemplo? Bueno, el 320 es un avión, digamos, mediano. Observamos que los motores están debajo de los planos. También observamos en este 320 especialmente los wingtips, a diferencia de este 320 JetSmart que tiene lo que es conocido como charlex, es las puntas de las alas o de los planos que tienen una forma distintiva. Este de JetSmart es un avión más moderno que el anterior en el sentido de que es la variante Neo del Airbus 320. Los motores se ven un poco diferentes, la punta de las alas se ven un poco diferentes. También digamos que la forma de la mirada, que de alguna manera es una forma de reconocer las aeronaves. Este tiene lo que llamamos como la pintura de mapache, tal vez, que es como si lo hubiera pintado alrededor de la cabina. En este ya volvemos a la versión clásica del Airbus 320. No sé, Mauricio, ahí que ve usted diferente. Sí, digamos que es un avión clásico, típico clásico, que tiene sus dos motores relativamente cerca al fuselaje. Recordemos que el fuselaje es la parte grande del avión donde vamos los pasajeros, la tripulación, toda la carga. Entonces los motores están relativamente cerca. El empenaje no es tan grande, el empenaje es la cola del avión, no es tan grande con respecto al tamaño del avión. Otra forma de reconocer los aviones es también por sus aerolíneas. Entonces, en esta fotografía vemos que están los Airbus 320 de Ultra Air y Viva Air. Y sabemos que estas aerolíneas solo operan Airbus 320. Entonces, para que uno pueda hacer la asociación cuando ve los aviones, por ejemplo, si uno ve un avión de Viva, pues ya sabe que es un Airbus 320, lo mismo con Ultra, ¿no? Sí, de hecho, los Airbus que están atrás, los de LATAM, que LATAM, si uno conoce más o menos la flota de las aeronaves, puede inferir qué aviones son. Digamos, lo que decía Mauricio, aquí vemos un Viva que solo opera 320 o un Ultra que solo opera 320 también, y los de LATAM que puede ser un 320 o un 319. En la foto tenemos un Boeing 767 y los Airbus. El primer Airbus que vemos de LAN es un 319, lo que decía Camilo ahora, es un poco más pequeño, es un poco más, sí, más pequeño, más corto, junto con los Airbus 320 que tienen atrás de este Airbus. Entonces, los 318, 319, 320, 321 simplemente es por lo largo del avión. La forma más fácil de reconocer un 320 con respecto a un 319 o diferenciarlos es por las salidas de emergencia que tienen encima de las alas. El 319 tiene una salida de emergencia, el 320 tiene dos salidas de emergencia. Entonces, si uno los puede ver de cerca, es muy fácil reconocerlos. Ya cuando están un poco más lejos, a veces uno duda si es un 319 o un 320 porque no alcanza a ver esos detalles tan claramente. Y aquí, pues digamos, de una sola aerolínea, pues tenemos tres tipos de aeronaves: un 320, un 319, el que está en primer plano, que es un 767 de carga, de LATAM también. Y vemos claramente la diferencia. Vemos que LATAM tiene los famosos winglets o charlets que están en la punta de los planos. Y el primer avión, que es el 319 que vemos detrás, tiene solamente lo que se conoce como los wingtips, que son mucho más pequeños. Exacto. Entonces el Boeing 767 es uno de los aviones grandes de la Boeing. Entonces aquí, por ejemplo, en Bogotá operan muchos aviones de carga, ¿no? Hicimos un video de qué aerolíneas operan y bueno, el Boeing 767 está ahí. El Boeing 767 es similar en la forma al Airbus 320, ¿no? Es con los dos motores relativamente pegados al empenaje, debajo del plano. Sin embargo, en su fuselaje el diámetro es mucho más grande, ¿no? El 767 es mucho más grande. Y el empenaje, lo que les decía, también es mucho más alto con respecto al mismo avión, ¿no? ¿Qué más se puede, cómo más se puede es un avión mucho más grande, y lo que yo trato a veces de buscar es la forma de la cabina.
La forma de la cabina es muy distintiva de un avión a otro. En este caso el 767 pues tiene una forma muy distintiva de Boeing, pero el resto del avión pues también es como muy fácil de reconocer. Creo que el 767 es uno de los aviones más fáciles de reconocer con respecto a otros aeronaves. Por ejemplo, en esta foto que estamos viendo vemos un 767 en primer plano de UPS y al fondo vemos una Avianca, es un 330, que si uno mira rápido de alguna manera se pueden llegar a confundir, pero tienen bastantes diferencias. Por ejemplo, la punta de los planos, el accesorio que tiene el 767 es diferente al que tiene el 330, aunque en tamaño los aviones son muy parecidos, pero la forma de la cabina, la forma de la nariz del avión es muy diferente del uno del otro. Exacto, los Airbus en general, sus narices, a diferencia del 350 que ya lo vamos a ver, son relativamente cabinas y narices relativamente muy similares. Los Boeing sí tienden a diferenciarse. Entonces el 767 se reconoce por estas características. En la foto anterior veíamos un 330 con un Boeing 767. Ahora hablemos de los 330, Camilo. Los 330 son aviones similares a los Boeing 767, pero los Airbus tienen una característica, los Airbus 330 tienen una característica muy importante, y es que los motores están muy cerca al fuselaje, entonces la distancia entre el motor y la punta del ala se ve bastante grande, ¿no? El Airbus 330 tiene dos versiones, el 200 y el 300 en versiones clásicas, ¿no? Estamos viendo un 330-302, Camilo. Sí, así es. También una forma de reconocer los tipos de aeronave es por el número de ruedas o de llantas que tienen, especialmente en el tren principal, que son las dos que están debajo de la parte media del avión, se llama el tren principal. De alguna manera podemos ver si un avión es de un tipo o del otro, contando el número de ruedas. En este caso, en este 330 que estamos viendo, pues vemos 4 ruedas en cada lado del tren principal. Lo mismo que vemos en este 330-200 de Avianca, que vemos aquí aterrizando en El Dorado. Y la forma de los planos, de las alas, especialmente de la parte final, es muy fácil de reconocer. Y la nariz del avión también tiene una forma muy característica. Es un avión que a mí me gusta mucho, y especialmente cuando uno lo ve de frente se ve muy imponente. Muy imponente, sí. Por ejemplo, en particular, ¿cómo reconocer cuando el avión tiene el tren de aterrizaje abajo? El tren del 330, las llantas de atrás son las que tocan primero. En el 767, que si se quiere es el competidor directo, tocan primero las llantas de adelante. Eso también es otra forma de reconocerlos. Y en la nariz, lo que les decía, la nariz del 330 es relativamente similar a un 320. Comparemos el 330 con el Boeing 787. El Boeing 787, que es el Boeing que está ahí de KLM, el avión es muy característico, es de alta tecnología. Camilo, ciertas características del 87, por favor. Sí, podemos ver la diferencia entre la forma de la nariz entre el 787 y el Airbus 330. Y una forma muy fácil de reconocerlos es la forma de los motores. En el 787 vemos unos pequeños triángulos que tiene el motor en la parte trasera, que se estudió o se encontró que reducen la emisión de ruido de la aeronave, del motor. Entonces es una forma con lo que uno fácilmente reconoce que es un 787. Adicionalmente, el 330 tiene en la punta del plano tiene un dispositivo, un winglet, que es diferente al del 787. El 787 no tiene el winglet tan marcado, simplemente es una forma curva hasta el final de la punta del ala o del plano. En esta foto vemos claramente cómo se termina como en una punta sin ver una diferencia o un quiebre. Exacto. Tan fuerte como en los otros aviones que hemos visto. Sí. Eso se llama un blend winglet. El flex de los planos es evidente en un 787 cuando despega o cuando aterriza. Avianca tiene 787. En esta foto, por ejemplo, tenemos el 787 de Avianca con un 330 de Avianca. Entonces ahí podemos reconocer un poco las diferencias. La cabina del 787 también, si se quiere, es la nariz hacia abajo, es muy diferente a la del Airbus. Así es, a veces simplemente por la pintura de las aeronaves podemos nuevamente inferir de dónde o qué tipo de aeronave es. Avianca no tiene ningún 787 pintado con los colores de Star Alliance. En cambio, en este caso vemos que hay un 330 que está pintado con los colores de Star Alliance. Entonces simplemente ya con eso empezamos a hacer el proceso de reconocer el avión por la pintura, por la aerolínea,
por el tamaño del avión, y ahí uno empieza a hacer, si ya no lo he logrado entender o reconocer el avión, pues va yendo más allá para tratar de reconocer qué tipo de avión es. Por asociación, sí. Ahí se puede comparar fácilmente dónde es la posición de los motores con respecto al fuselaje, la punta de los planos y el tamaño o la punta de la nariz. El 777 tiene una característica, quizá la característica más grande, y es el tamaño de sus motores. Entonces, bueno, este es un 777 que vino en época de pandemia. ¿Cómo reconocerlo? Sí, claramente el tamaño de los motores es característico, es lo primero que uno encuentra como la forma más fácil para reconocerlo. Dicen que el fuselaje de un 737 cabe en el motor de un 777. En el diámetro, sí. Y adicional, digamos, esta aeronave no tiene ningún tipo de winglets, tampoco no tiene la punta del ala quebrada. Entonces esa también es una forma fácil de reconocer. Vuelvo al tema de las llantas en el tren principal. Este también es característico, tiene tres pares de llantas en cada tren. Y para mí una forma también fácil de reconocerlo es como la parte encima de la cabina es bastante grande. De hecho, en esa parte de la cabina está la sala de descanso de la tripulación. Entonces, yo me imagino siempre ahí en esa parte de los camarotes que tiene esa aeronave. Sí, sí, sí. El tren de aterrizaje, el 330, el 767, el 787 que acabamos de hablar, tienen 4 llantas en cada tren, izquierdo y derecho. El 777 tiene de a 6 llantas por lado, entonces es una forma de verlo cuando aterrizan o despegan también. Y por su tamaño, el tamaño de sus motores, ¿no? Y las aerolíneas, por ejemplo, Emirates es una de las aerolíneas que vuela 777 en el mundo. Así es, y en este que estamos viendo es un 300. Si lo comparamos con los anteriores que vimos, es un poco más largo, pero no es tan fácil de reconocer. Vuelvo a las mismas características: el tamaño de los motores, la forma de la cabina, la forma de los planos, no tiene winglets, es bastante grande, es mucho más grande que el resto de los aviones. Hablando del tamaño, qué pena, hablando del tamaño de los motores, por ejemplo, aquí se ven de frente y son bastante grandes si comparamos los motores con el camión de bomberos, por ejemplo, que está detrás de la foto, ¿no? Sí, así es, y lo mismo, sabemos qué flota manejan las aerolíneas. American pues tiene una flota enorme y pues no es tan fácil con American inferir ese tipo de cosas, pero con otras aerolíneas pues ya sabemos que no es tan difícil. El 777 es sin duda un avión muy grande, pero al lado de un 747 ya su tamaño quizá empieza a ser relativo, ¿no? El 747, la reina de los cielos, es muy característico, tiene 4 motores, tiene la jorobita. ¿Qué más se puede decir de un 747? Claro, no, simplemente por el tamaño lo hace muy reconocible, es una forma muy característica, muy singular pues dentro de las aeronaves que vemos a diario, ya sea aquí en el aeropuerto o en otros sitios. Este es un 400, lo reconocemos porque tienen los winglets o las puntas de las alas quebradas. Y bueno, realmente aquí se ve muy imponente al lado del 777 que vemos detrás, que igual es muy grande también. Exacto, sí. No, el Jumbo es quizá fácil de reconocer porque es el único en su tipo, porque el 380 pues es de 2 pisos parejo, el 747 no. Por favor, nos gustaría saber ustedes cómo reconocen aeronaves. Veamos el Airbus 350. ¿Cómo reconocer un Airbus 350? El avión de última tecnología de la Airbus, competencia del 787 y del 777X de la Boeing. ¿Cómo reconocer un 350? Yo creo que la forma más fácil es la forma de la cabina de la nariz. Los vidrios de la cabina del 350 son casi verticales, o se ven casi verticales, y la forma de la cabina es muy singular también con respecto a otro tipo de aeronaves. El avión tiene pues 2 motores, es la misma característica de los restos de los aviones que hemos visto en general, pero la forma de la cabina es muy característica. Sí, por ejemplo, el 350, ¿qué se puede decir? Bueno, la nariz evidentemente es puntiaguda y es con un ángulo más cerrado hacia el piso, si se quiere, ¿no? El tren de aterrizaje, también volvemos al tren de 4 llantas por tren izquierdo y tren derecho. Y el Airbus 350 es igual que el Boeing 767, las primeras llantas que tocan son las llantas de adelante del tren principal. El Airbus 350 tiene 2 versiones, la versión 900 y la versión 1000. En Bogotá opera usualmente la versión 900, Iberia. Entonces cuando vemos un avión de Iberia en Bogotá sabemos que es un Airbus 350.
¿Qué más características podríamos decir, Cam? No, también vamos a ver la forma diferente de los winglets que tienen en la punta de las alas, de los planos. Esto es una avión de última tecnología que pues, la aerodinámica y los estudios han avanzado bastante y nos muestran ya otras versiones de winglets. Inicialmente era solamente el quiebre de la punta de las alas, ahora son, en este caso pues vemos que es un poco más estilizado. Ahí, digamos, la última versión del 777 ya tienes unos winglets móviles y pues eso va avanzando rápidamente en la tecnología en este campo. Esto se usa para reducir el consumo de combustible en crucero de las aeronaves específicamente. No pareciera mentira, pero estos pequeños, aunque pues son bastante grandes, sí, reducen el consumo de combustible de las aeronaves. Muchísimas gracias, esperamos acompañarlos este año y muchos años más. Risas, pasión y aviación, cuídense mucho, les saluda Marito Pen y Camilito Pen.